Hoy tenemos el comentario de Andrea, una seguidora de este podcast, que dice así: Hola doctores, soy la abuela de una nieta de 3 años y os quería dar las gracias por Sin Cita Previa. Sobre todo porque ahora comprendo muchas de las cosas que le pasan a mi nieta, ya que cuando yo fui madre las cosas se hacían de forma diferente. Pues gracias a ti, Andrea, Sin Cita Previa está pensada para acercar a padres y madres, pero también a abuelos, abuelas, a tíos, a tías, a todas aquellas personas que están interesadas en la salud infantil, información clara y sencilla, pero sin perder de vista el rigor científico. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Hola a todos, ya estamos por aquí en este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Yo soy Elena Blanco y como siempre tengo a mi lado a mi compañero infatigable de aventuras, Gonzalo Ñoro. ¿Cómo estás hoy? Hola Elena, pues no te voy a engañar, estoy un poco regular. Ya sabes que yo tengo alergia a diferentes pólenes y desde hace unos días ya estoy con congestión, picor de ojos, así que no descarto que tengamos que parar en algún momento para que me suenen los mocos. Ay, madre mía, siempre te pasa algo, ¿eh? Hace unas semanas catarro y ahora mocos de alergia. Vamos, que no sales de una para meterte en otra. Pero antes de empezar, que como tú de esto se ve que eres experto, te voy a hacer una pregunta. ¿Es imprescindible que todos los niños con síntomas compatibles de alergia sean derivados al alergólogo para que los estudie? Pues en la mayoría de los casos no hace falta, sobre todo cuando los síntomas son leves y desde atención primaria se controlan bien con un antihistamínico. Sin embargo, si a pesar de este tratamiento de primer nivel los síntomas persisten y sobre todo si se asocia a asma o síntomas de mayor gravedad, esa visita al alergólogo debería hacerse siempre. Así que resumiendo, reservamos esas derivaciones para los niños o también adultos con síntomas graves de alergia. Bueno, Elena, voy a empezar yo, ¿no? Porque al final si vamos a hablar de alergia, que el alérgico en la familia soy yo, ¿qué es la alergia? ¿Por qué tenemos alergia? ¿A qué tenemos alergia? Bueno, pues la alergia se produce, hay varios mecanismos, pero son todos un proceso inmunológico en el que hay una respuesta anómala a la exposición a un antígeno. Por eso, por ejemplo, dices el polen, pues ¿qué te está produciendo? El polen vas respirando, tú lo respiras y en tu cuerpo al respirarlo produce una respuesta anómala que en este caso pues va a ser producción de moco, me pican los ojos, pero bueno, todas las reacciones inmunológicas, a veces unas son inmediatas, otras son más tardías, van a producir unos síntomas de mayor o menor gravedad. El caso que vamos a hablar hoy, ¿no?, que es de las rinitis alérgicas, que es esta inflamación de la mucosa nasal, pues en este caso es porque inhalamos los alérgenos del ambiente. Vale, que pueden ser los pólenes, como has dicho, muy bien, y además hay diferentes tipos de pólenes prácticamente todo el año. Sí que es verdad que otoño, invierno, mejor dicho, verano y otoño no hay tantos, pero hay pólenes de invierno, como puede ser la arizónica, pólenes de primero de primavera, que son las malezas, pólenes de finales de primavera, que es típico gramínea y el olivo, pero polen prácticamente hay todo el año. Y luego hay cosas que inhalamos que están todo el año, como pueden ser los ácaros y también los hongos. O sea que no es exclusiva la rinitis alérgica de la primavera. O sea que hay personas con rinitis alérgica que la pueden tener todo el año. O que a lo mejor en su casa del centro de la península, en Madrid, no tienen alergia y se van a la playa, que hay más humedad, que hay más ácaros, por tanto, que la desarrollan allí. O sea que eso es una de las cosas que vamos a tener en cuenta. Incluso el pelito de los animales, ¿no? El epitelio de animales, eso es. El perrito lo tienes todo el año. Eso es, o el gato. Eso es. Bueno, y esto... Luego veremos si hay que sacar al gato, no hay que sacar al gato de casa. Bueno, venga. Pero sí. Pero bueno, y esto suele haber cuando hay un familiar alérgico, pues normalmente hay más, ¿no? Es que también es mi padre y tengo 2 hijos y los 2 son alérgicos, ¿no? Hay un componente genético, claro. Claro, y eso nos viene a decir que la persona que es alérgica es alérgica para toda la vida. Sí es verdad que habrá épocas en las que está mejor o peor, no todas las temporadas de eso a lo que tiene alergia va a estar mal, pero la genética de momento no la podemos cambiar. Y aparte, también es un poco como lo que tú dices, una espada de Damocles, ¿no? Tienes un padre muy alérgico, él sabe que sus hijos, sobre todo si la pareja con la que ha tenido a los hijos también es alérgica, vamos, ahí hay un componente genético para tenerlo en cuenta a la hora de luego diagnosticar a un niño pequeño de una rinitis o una rinoconjuntivitis alérgica. O sea que cuando un niño, por ejemplo, presenta síntomas que nos puede cuadrar, siempre en la historia clínica, pues nosotros vamos a tener que apuntar, oye, y de los papás,
¿quién es alérgico? Pues yo un montón. O a lo mejor no es alérgico, pero resulta, dice, pues yo era asmático de pequeño o tengo dermatitis. Atópica. Claro, porque si recordáis de otros episodios, ya os hemos contado que esto de la marcha atópica pues tiene todo mucho que ver, ¿no? Va en el mismo saco tener dermatitis atópica, ser alérgico o ser asmático, ¿no? Uh-huh. Y puede uno tener un padre alérgico y un niño asmático y al contrario, ¿no? Sí, efectivamente. Y fíjate, lo de la rinitis alérgica es bastante frecuente, ¿no? Se calcula que el 9% de los niños menores de 5 años tiene alergia a algo del ambiente que le provoca una rinitis alérgica, pero esto además aumenta hasta el 25% edad, ¿no? En los adolescentes, es decir, 1 de cada 4. Es una cosa que al final los pediatras estamos bastante acostumbrados a ver, ¿vale? Entonces, sobre todo dependiendo un poco de la edad de los niños y dependiendo de los síntomas que tengan, pues estamos bastante capacitados para diagnosticarlos sin muchas veces tener que recurrir al alergólogo. Luego veremos a quién hay que mandar al alergólogo. Pero esto pone de manifiesto dos cosas, ¿no? Esa frecuencia tan elevada, sobre todo en adolescentes, pues que es muy frecuente y sobre todo que es muy rara en niños pequeños. Y cuando digo... En niños muy pequeños, claro, ¿no? Cuando digo niños pequeños me refiero a niños por debajo del año, los 2 años de vida, porque para tú tener alergia a algo, aunque tengas esa genética que te puede predisponer a ello, tienes que haber entrado en contacto con ello, por ejemplo. En varias ocasiones, claro, además. No es lo mismo, por ejemplo, alergia a un alimento, ¿no? Que estamos con una alimentación complementaria y a la segunda o tercera vez que al niño le dan huevo, pues le salen las manchitas y está muy claro. Pero las cosas inhaladas, las cosas del ambiente, a veces necesitas 1, 2 o 3 primaveras, por decirlo de alguna manera, para desarrollarlo. Por eso el típico niño que a lo mejor nació en octubre y que tiene mocos en abril, eso es que no llega ni a 6 meses, sería extraordinario que fuera por alergia. Lo normal es que ese niño lo que tenga es un catarro. Pero sí que es verdad que a partir de los 2 o 3 años ya podrían presentar síntomas de alergia, pero como son indistinguibles muchas veces de los catarros, es muy difícil que lo diagnostiquemos. Pero bueno, nosotros los vamos viendo a los niños, los apuntamos en la historia clínica, vemos si tienen una predisposición genética por los antecedentes de los padres y ahí nos quedamos con eso en la recámara, de manera que si vuelve a repetir síntomas al año siguiente, pues podemos probar a lo mejor el tratamiento de la alergia para ver si mejoran sus síntomas. Y un poco hablando de esto, pues ya hemos dicho que la rinitis es que se nos inflama la nariz, pero ¿cuáles son los síntomas de esta rinitis alérgica? No es exclusivo la nariz. Claro. No es exclusiva la nariz, pero al final lo llamo rinitis alérgica, porque es rinitis de nariz y itis, inflamación, con lo cual lo que va a haber sobre todo es congestión y mucosidad acuosa, líquida, por decirlo de alguna manera, no es un moco espeso de varios días de evolución. Y muchas veces, y esto se lo cuento yo mucho a los papás, sobre todo congestión, o sea, tú te suenas y no salen tantos mocos como esperarías para el nivel de congestión que tienes, ¿no? Claro, porque tienes como muy inflamada la mucosa de la nariz, lo que recubre por dentro, y esa inflamación produce moco, pero fundamentalmente lo que tienes es inflamación. Eso es. Y luego suele asociarse a un picor de la nariz que a veces es difícil de describir, ¿no? Los que somos alérgicos, pues nos tocamos mucho la nariz, los niños hacen muecas con la cara como intentando mover la nariz o incluso tienen como tics porque lo que hace es como que te pica por dentro y la única forma que tienes de aliviarte es frotarte la nariz. Y luego, secundario a esta obstrucción nasal, pues son niños que respiran por la boca, que por tanto pueden roncar, que pueden tener tos por este moco que se produce en la zona de las adenoides y de la faringe posterior y que cae y que estimula la tos. O sea que, bueno, si os dais cuenta son síntomas que también aparecen en los catarros, pero claro, por supuesto no van con fiebre, no van con dolor de garganta ni otras cosas que se asocian más a las infecciones y que además esto pasan los días y los síntomas persisten. O sea, no es estoy con fiebre, dolor de garganta, mucho moco, pasan 10 días y se me ha pasado. No, esto es varias semanas de este moco que ni para adelante ni para atrás, ¿no? Efectivamente, pero no para adelante ni para atrás con moco espeso, amarillo, como el episodio de sinusitis del que hablamos hace una semana, sino con esa congestión. Este moquito transparente. Y luego nos ayuda mucho que el niño, aparte, cuando estás en época de alergia y el niño tiene 4 o 5 años y dice, no, es que lleva 10 días como con congestión, le lavo los mocos, casi no sale nada, y tú preguntas, aparte de los antecedentes, ¿y te pica los ojos? Y dice, sí, además le pica los ojos, por la mañana los tiene rojos y se frota, porque aunque hay virus que también te pueden dar conjuntivitis, no es tan frecuente y sobre todo el picor, ¿no? Y entonces, si te pica la nariz con moco y congestión y aparte te pican los ojos, pues bueno, la probabilidad de que tengas una rinoconjuntivitis
conjuntivitis alérgica, pues es mucho más probable. Y luego también pues depende, si estás en el entorno exterior, pues los síntomas van a ser más intensos que si te metes en casa con las ventanas cerradas, pasan unas horitas y dices, que ahora estoy mucho mejor, ¿no? Claro. O sea que ahí tenemos como varios signos y síntomas que algunos son comunes con los catarros, pero sí podemos hacer una buena historia clínica dirigida en la que veremos que claramente hay diferencias en una sobre la otra. Pero fíjate, esto que acabas de decir, que es muy interesante, lo de al cambiar la ubicación, ¿no? Me meto en casa y se me pasan, pero es que a veces pasa al revés, me meto en casa y aparecen. Depende de lo que te da alergia, porque claro. Pueden ser los ácaros que suelen estar dentro de las casas. Entonces, no, cuando salgo al exterior estoy mucho mejor, pero me meto en casa, a esa casa de la playa que vamos siempre, con las sábanas, tal no sé cuánto, porque los ácaros suelen estar en las prendas de la cama y me pongo peor, o al dormir en esa almohada. Eso es cuando lo suelo ver. Pero bueno, aunque a veces hagamos una historia clínica dirigida y nos pueda parecer que es más alergia o tengamos incluso dudas, pues decimos, bueno, voy a probar el tratamiento porque realmente tengo dudas, porque tú puedes tener alergia y un catarro, además, sí, ¿no? Entonces, bueno, si tú no tienes fiebre, no tienes dolor de cuerpo, llevas pues más de lo que es habitual que dure un catarro, ¿no? A lo mejor más de 10 o 15 días, este moco es claro, no tienes ni más ni menos, ni hace el ciclo del moco del que ya hemos hablado en otras ocasiones, o sea que es un moco clarito y no muy abundante, y además tienes mucho picor de nariz y mucho picor de ojos, pues dices, oye, pues tengo un poco de dudas, es un niño pequeño, pero voy a probar el tratamiento antihistamínico y mejora, pues bueno, te ayuda también al diagnóstico. Claro, lo que sí que está claro es que yo no esa prueba terapéutica, que me parece muy necesaria, y al final es lo primero que haces cuando crees que un niño tiene alérgica. Sí que a lo mejor no lo haría con un niño de 1 o 2 años, pues suelen ser los típicos de 4 o 5 años que ya a lo mejor el año pasado tuvieron esos síntomas y este año pues tienes dudas, pruebas y a ver si con eso funciona. Ahora vamos con el pediconsejo. En el caso en el que al dar un alimento nuevo a tu hijo observes la aparición de ronchas, debes comentárselo a tu pediatra para que valore si es necesario que el niño sea valorado por el alergólogo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Qué importante, ¿no? Porque a veces los padres van con la duda, pero a veces hasta el pediatra también tiene esa duda, ¿no? O sea que bueno, siempre que hay una duda de, oye, esto puede ser una reacción, pues es mejor comentarlo que dejarlo pasar, ¿no? Y sobre todo porque esas alergias a cosas que comemos sí que hay que diagnosticarlas, porque ahí en ese momento si el alergólogo dice, pues sí, es una alergia al huevo, va a prohibir el huevo, porque tiene mucho riesgo de anafilaxia, que sería una reacción alérgica grave. Cosa que es muchísimo menos frecuente en los niños con una rinitis alérgica, ¿no? Sí que te puedes poner muy malo en una rinitis alérgica y desarrollar un broncoespasmo, pero es muy raro que tengas un episodio amenazante para la vida, que al fin y al cabo es lo que es una anafilaxia. Que son síntomas muy molestos. Eso es. Y que perduran mucho en el tiempo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer al final contra esos síntomas? Pues poner un tratamiento para los síntomas, ¿no? Que son al final... No te quita la alergia, pero te mejora esto del moco, la obstrucción nasal, el picor de los ojos, ¿verdad? Y esto, pues, si esta reacción inmunológica se produce porque se libera histamina, pues el tratamiento va a ser antihistamínicos, ¿no? Que además utilizamos los que se llaman de segunda generación, ¿vale? Que son los que se utilizan solo una vez al día y en principio no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿vale? ¿Esto qué significa? Primero, que al darse una vez al día son mucho más cómodos y el efecto dura 24 horas. Sí que es verdad que si tienes muchos síntomas, hay veces que el final del día no te lo cubre y ahí habrá que decir si me lo tomo por la mañana para que me cubra bien la mañana y la tarde y bueno, la noche ya veré que estoy durmiendo, o si me lo tomo por la noche. Y lo de que no atraviese la barrera hematoencefálica se supone que dan muchísimo menos sueño que los antihistamínicos clásicos, que son los de primera generación, que eso sí que se daban 3 o 4 veces al día. Entonces, en el caso de una alergia que vamos a utilizar el tratamiento varios días seguidos, normalmente preferimos este tipo de antihistamínicos. En los niños obviamente damos jarabes y en los adultos damos pastillitas que suelen ser chiquititas. Y claro, luego pues como todo, si además tengo la conjuntivitis alérgica, el ojo rojo me pica mucho, se va a añadir un colirio
de antihistamínico también, que se pone tópico. Y si tienes mucha obstrucción nasal, también hay más cosas que hacer, ¿no? Aparte de hacer unos buenos lavados nasales para poder limpiar todo lo que estás respirando, ¿no? Poder quitarlo, quitar a su vez este moco. También se pueden aplicar corticoides tópicos que se ponen intranasales para disminuir esta inflamación, que ya hemos dicho que es la que fundamentalmente va a producir todos los síntomas tan molestos de obstrucción nasal. Claro, yo al final a los padres les digo, yo creo que cuando eres alérgico lo entiendes bien, y los padres, como son alérgicos, también lo entiendes bien, que no es un tratamiento exclusivo, pero por ejemplo, no parece que tenga mucho sentido si tienes congestión y te pican los ojos que solo te pongas el colirio, ¿no? Utilizas el antihistamínico vía oral y si con eso no es suficiente, pues añades el colirio. O no solo te pones el spray de la nariz, no hombre, mira, primero te tomas el antihistamínico y si con eso no es suficiente, añadimos el otro tratamiento. O sea que al final hay que hacer una cosa un poco personalizada, aunque sean los 3 mismos tratamientos a cada paciente. Claro, un poco personalizado, escalonado, ¿no? Porque también hay algunos, aunque todos, en teoría todos los antihistamínicos de segunda generación son iguales, pero hay algunos que se pueden incluso subir dosis o dar 2 veces al día. Entonces, bueno, si no mejoramos con el primer escalón, pues oye, el segundo, vamos a ver qué podemos revisar. Y en el caso de síntomas muy intensos o que se acompañen de asma, ¿no? Como has dicho tú, que no solo ya se te inflama la nariz y los ojos, sino que también se te inflama el árbol bronquial, pues en ese caso va a requerir un tratamiento más intenso y quizás sí que lo vea el alergólogo, ¿verdad? Claro. Y aparte, hombre, si desarrolla un cuadro de broncoespasmo, una crisis asmática en el contexto de una alergia, su broncodilatador, ¿no? Que no evidentemente. Estamos hablando de rinitis, pero eso parece como evidente. ¿Y cuántos días hay que tomarse el antihistamínico? Porque claro, los antihistamínicos al final hacen efecto el tiempo que te los tomas. O sea, no tienen un efecto acumulado de me lo tomo 3 días y me dura 15 días el efecto, ¿no? Pues te lo tienes que tomar tanto tiempo como síntomas tengas. O sea, si resulta que tú eres alérgico a varias cosas que polinizan en diferentes momentos, pues al final vas a estar 3, 4 meses, 5 tomándolo, ¿no? Entonces, bueno, tanto tiempo como síntomas tengas, porque como no trata la causa, pero sí que modifica la intensidad de los síntomas, pues si tengo síntomas lo uso. Claro, y claro, sí que es verdad que hablo primavera porque al final es lo fácil de entender. No hay los mismos niveles de polen todo el rato y aparte tu respuesta al polen no tiene por qué ser la misma un año a otro. Entonces sí que es verdad que hay pacientes que se lo toman 1, 2, 3 meses seguidos, todos los días como un reloj, y otros que a lo mejor lo que prefieren es, bueno, me lo tomo 7 o 10 días y espero, porque justo ha llovido un montón, el nivel de polen ha bajado, voy a estar 4 o 5 días sin tomarme el antihistamínico y en cuanto empiece a hacer bueno va a volver a subir el polen y me lo vuelvo a tomar. Claro, esto ¿quién lo hace? El que conoce muy bien su alergia, ¿no? Y está un poco, entre comillas, jugando con esa medicación. Pero si no, bueno, hablarlo con vuestro médico, vuestro pediatra, que seguro que os puede indicar. Y ojo con las conjuntivitis alérgicas, porque bueno, cuando hay mucha intensidad de síntomas, pues ¿qué hay que hacer? Pues el uso de gafas puede ser útil, gafas de sol, o imagínate niños que llevan gafas porque tienen un defecto de refracción, pues fenomenal, al final te va a entrar menos polen en los ojos. Y los antihistamínicos, algunos tardan unos poquitos días, los oculares, los tópicos, en hacer efecto. Entonces, bueno, esto comentarlo bien, porque si los síntomas de conjuntivitis alérgica son muy intensos, que además son más frecuentes en niños más pequeños, pues utilizarlos un poco preventivos y luego durante un poco más de tiempo. Y por ir acabando, claro, estamos hablando, parece como que el alergólogo no tiene ningún papel en esto de la rinitis alérgica, y nada más lejos de la realidad, pero sí que es verdad. Tiene todo el papel. Sí, pero también es verdad que si los adolescentes, 1 de cada 4 tiene alergia o una rinitis alérgica, si les deriváramos a todos los adolescentes que tienen alergia, las consultas estarían colapsadas, con lo cual al final, ¿a qué niños realmente se van a beneficiar de una visita al alergólogo? Pues los que hemos dicho, los que tienen síntomas de gravedad, los que tenemos dudas diagnósticas, evidentemente. Los pequeñitos, hay claro. veces de 2-3 años que está con mocos, congestión, y dices, ¿esto claro. será una alergia o es que está encadenando catarros? Y los niños que, pues eso, que perduran, o que cada año que pasa los síntomas son más graves, que asocian dificultad respiratoria con broncoespasmo, pues estos niños sí que van a precisar un estudio por el alergólogo, no solo para que te diga a qué tienes alergia, porque tú, eso está muy bien, sí, ¿no? A fenomenal, que sepas, el olivo, no me voy a Jaén en abril, pero mayo. eso lo puedes saber, porque dices, yo los días que estoy peor, hay en las páginas web de las comunidades autónomas están informando
la época de polinización, de cuál es la intensidad y en qué lugares está peor. Pues si ese día estás fatal de síntomas y ves que es la gramínea, pues dices, pues debo ser alérgico a la gramínea. ¿Qué vas a hacer ese día? Pues no te vas a ir al campo, ¿no? Porque te vas a poner fatal. Esto tengo que decir, yo que soy alérgico a, yo creo que las últimas pruebas que me hice tenía arizónica, olivo y gramíneas. Y entonces yo me utilizo a mí mismo mucho de termómetro. Así es verdad que cada año puede ser diferente, pero cuando yo tengo alergia y veo a niños con alergia, digo, sí, es que estamos todos igual. O sea que a veces a mí no me hace falta mirar esa página web, pero es un poco lo que tú dices. Si esto es lo que está polinizando, pues serás alérgico a esto. Claro, pero bueno, súper importante derivada en los niños con síntomas de gravedad y en los que tenemos dudas diagnósticas. ¿Y esto por qué? Pues porque los que tienen síntomas de gravedad hay que hacer un buen diagnóstico, poner tratamiento del asma, y en aquellos casos en los que haya mal control de síntomas o haya gravedad de que hagan un broncoespasmo grave, se plantean tratamientos preventivos para disminuir la inmunoterapia, ¿no? Que son las vacunas de la alergia, en los que hacen que un paciente no deja de ser alérgico, pero sí que disminuye mucho la forma en la que reacciona frente a ese antígeno, que en este caso van a ser los neumoalérgenos o los alérgenos respiratorios. Claro, la vacuna al final lo que hace es ponerte a lo que tienes alergia en muy poquita cantidad, como para que te vayas acostumbrando a lo largo de todo el año, para que cuando llegue el pico de polen no desarrolles tantos síntomas como en las temporadas pasadas. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los síntomas predominantes en una rinitis alérgica son la congestión nasal junto al picor de nariz y pueden ir acompañados de picor ocular. Diferenciar una rinitis alérgica de un catarro es difícil. La primera suele persistir más de 10 o 15 días y no se acompaña de fiebre. No es imprescindible que todos los niños con sospecha de alergia acudan al alergólogo. Solemos reservar esta derivación a aquellos con síntomas graves o persistentes a pesar del tratamiento. Pues hemos llegado al final. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este ratito de divulgación científica y nos escuchamos en el próximo episodio. Y gracias también a Deslas por hacer que sigamos con vosotros todas las semanas. ¡Hasta pronto! Adiós. En el siguiente episodio hablaremos de la higiene dental más allá del cepillado.